para ya comenzar la próxima semana con la Santísima Trinidad, con la doctrina de Dios. Segunda Timoteo ha sido nuestro texto lema, base para esta serie. Capítulo 3, verso 16, verso 15, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Note cómo le llama, las sagradas escrituras, porque nosotros tenemos un libro sagrado. Eso lo hemos dejado claro en estos estudios, en estos 10 estudios, que tenemos un libro en nuestras manos que es sagrado, que es santo, que proviene de Dios, que es la palabra de Dios y que son indispensables para nosotros. Pedía también oración a nuestro hermano Juan recientemente acerca de que la iglesia tenga un amor por la palabra, un deseo por la palabra de Dios, por este libro sagrado, por las sagradas escrituras, las cuales, dice Pablo, note la utilidad y la suficiencia y la necesidad de las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Estas escrituras tienen un poder para darte todo el conocimiento, la sabiduría que tiene que ver con la salvación que es en Cristo Jesús. Porque las Escrituras nos revelan a Cristo. Porque las Escrituras nos hablan de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente a través de las Escrituras podemos llegar a un conocimiento más profundo de Dios. En las Escrituras están plasmadas todas las enseñanzas que tienen que ver con la salvación. ¿Cómo el hombre puede saber cómo ser salvo? A través de las Escrituras. No a través de lo que el hombre puede imaginarse, pueda pensar. Uno puede hacer evangelismo, preguntar. Yo creo que ustedes lo hacen con sus propios familiares, amigos, y preguntarles cómo pueden ser salvos, cómo ellos creen que deben ser salvos, o si creen que van a ir al cielo. Han hecho esa pregunta, yo creo. ¿Crees tú que vas a ir al cielo cuando partas de este mundo? Y las respuestas son variadas. No, si me he portado bien, no, si yo he hecho buena, no, si no le hago mal a nadie. Y pensamos que tiene que ver con la bondad con el prójimo mi camino al cielo. Pero la Escritura nos dice algo diferente. La Escritura dice que no es por obras, no es por lo que nosotros hagamos, porque nuestras obras son insuficientes para agradar a Dios. La salvación es por la obra de Cristo y porque el pecador, el hombre, reconozca su condición y deposite su fe en el Señor Jesucristo. Se arrepienta de sus pecados y crea en el Evangelio. Crea en la obra de Cristo. Crea que lo que hizo Cristo en la cruz es suficiente para salvarme a mí. Y que solo a través de Cristo puedo hallar la salvación. Solo a través de Cristo puedo hallar esperanza, porque en ningún otro hay salvación. La salvación no es por obras, sino por la fe en Cristo. Por creer. Ahora, entonces tengo que creer nomás y soy salvo y estoy listo y puedo seguir haciendo lo que yo quiera. No es tan así. Porque el creer verdaderamente por la fe me lleva a una vida transformada, una vida cambiada. Ese arrepentimiento me lleva ahora a vivir para Dios, a amar a Dios. No soy perfecto, no estoy libre de errores, pero sí tengo un amor profundo por Dios y por su palabra, y no quiero fallarle, no quiero pecar, no quiero llevar la vida que vivía antes. Es más, el Señor me ayuda, me ha transformado para ya no vivir la vida que yo antes vivía, sino una vida nueva. Por eso dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, ha creído en Cristo, está en Él, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mi vida es contada desde cero, desde el momento en que yo creí en Cristo. Soy un bebé nuevamente, nací de nuevo, por eso la Biblia le llama nacer de nuevo. No es que vuelva al vientre de mi madre y nazcan otra vez, sino que nací espiritualmente desde el momento en que creí y mi vida es nueva. Todo lo antiguo fue borrado, Cristo lo clavó en la cruz del Calvario y hoy mi vida comienza de nuevo. Entonces te hacen sabio las Escrituras para la salvación que es en Cristo Jesús. Verso 16. Toda la Escritura, toda esta palabra de Dios, todo lo que es considerado palabra de Dios en este libro santo, estos 66 libros que la componen, de los cuales hemos hablado, es inspirada por Dios, es exhalada, es soplada por Dios mismo. El autor no son simples hombres, sino hombres que fueron inspirados por Dios, donde Dios sopló su palabra para que nosotros la tengamos en nuestras manos. Es inspirada por Dios. Y útil. Note la suficiencia que tiene nuestra vida. Es útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Aquí no quiere decir sin pecado, sino maduro, completo. Eso quiere decir la palabra perfecto. Alguien completo, alguien que ha alcanzado la madurez espiritual, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, no solamente en la Escritura encontramos lo necesario para nuestra salvación, sino también para nuestra santificación. Todo lo que necesitamos para ser más santos, para ser mejores cristianos, para estar completamente equipados, está en la Biblia, hermanos. ¿Quieres ser más santo? ¿Quieres ser mejor para el Señor? ¿Quieres amarle más? ¿Quieres tener más fe? Bueno, todo eso está unido a tu estudio, a tu lectura de la palabra de Dios. Si no leemos la palabra de Dios, no vamos a crecer mágicamente. Necesitamos profundizar en las Escrituras. Y eso nos señala este texto de la palabra de Dios. Tanto contenido en 2 versículos, en 3 versículos de la palabra de Dios, que nos habla de ella misma. Ella misma afirma ser el libro sagrado, la Escritura Santa, la palabra de Dios. Nuestra confesión, en el capítulo 1, párrafos 9 y 10, que son los últimos 2 párrafos que vamos a leer, párrafos 9 y 10, nos habla ahora de la interpretación de las Escrituras. Cómo las Escrituras deben ser interpretadas. No es que he escuchado cuando a veces se debate acerca de algunos puntos de la Escritura, algunos dicen, no, es que tú piensas eso, tú crees eso, yo creo esto, el otro cree esto otro. Y sí sabemos que en algunos puntos la Escritura, en doctrinas podemos llamarles secundarias o terciarias, hay algunos puntos donde podemos tener ciertas diferencias. Históricamente ha habido ciertas diferencias, por eso existen las denominaciones, ¿cierto? Por eso somos bautistas nosotros, y hay hermanos pentecostales, hay hermanos presbiterianos, y tenemos ciertas diferencias porque interpretamos ciertos pasajes de la Escritura de diferentes formas. Pero la columna vertebral doctrinal debe ser la misma para nosotros ser llamados ortodoxos, para ser llamados evangélicos, para ser llamados cristianos. Si no está la columna vertebral fundamental, las doctrinas primarias, entonces no podría yo llamar a otra persona mi hermano en Cristo. Por ejemplo, aquel que no cree en la Trinidad de Dios, aquel que no crea que Jesucristo es Dios, aquel que no crea en la salvación por gracia, por medio de la fe, aquel que no crea que Cristo viene un día a buscar a los suyos. Doctrinas fundamentales de nuestra fe. Eso debe unirnos, ¿cierto? Y eso debe ser igual en todo aquel que se considere cristiano evangélico. En la fe cristiana primitiva, independientemente de la denominación. Los credos antiguos señalan estas doctrinas fundamentales. Si usted lee el credo apostólico, el credo niceno, que cuando comenzaron a nacer las herejías en los primeros siglos, hombres de Dios, la iglesia de Cristo tuvo que levantarse y decir, esto nosotros creemos. Hermanos, Dios en muchas ocasiones permitió que herejes se levantaran, como Marción, como Arrio, hombres alejados de las Escrituras, y eso en un sentido, si bien contaminó en aquellos tiempos a algunos, en un sentido también benefició a la iglesia, porque la iglesia tuvo que definir qué es lo que creía a la luz de la palabra de Dios. Entonces nosotros podemos saber, no solamente a través de la Escritura, sino a través de la historia de la iglesia, qué es lo que la iglesia ha considerado como herejía, como desviación de la fe, como algo que no es ortodoxo. Por ejemplo, yo no podría llamar a los testigos de Jehová mis hermanos, lamentablemente. Espero que ellos se conviertan a Cristo, que crean en Cristo. Pero no podría llamarlos mis hermanos porque su doctrina no es de acuerdo a la palabra de Dios, no es doctrina sana. De hecho, en la historia de la iglesia, en los primeros siglos, ya han existido testigos de Jehová llamados arrianos, los cuales la iglesia condenó y los llamó herejes, no cristianos. No podría llamar hermanos a los adventistas, porque no son nuestros hermanos, o a los mormones. Son sectas alejadas de la verdad de la palabra de Dios. Párrafo 9 y 10. Dice entonces, la regla infalible de interpretación de las Escrituras la constituyen
las propias Escrituras. Esto es un ataque, no es un ataque, sino una defensa de lo que la Escritura enseña respecto a la doctrina católica romana, que ya les mencioné en las clases pasadas, donde ellos señalaban que la Iglesia y el magisterio de la Iglesia son aquellos que interpretan las Escrituras. Cuando el Papa habla ex cátedra, eso significa cuando él se sienta en su sillón y habla algo que es doctrinal para la Iglesia, eso es considerado como la interpretación infalible, note, de la palabra de Dios. Eso es lo que la Iglesia debe hacer, y lo que él está diciendo es palabra de Dios. Eso es lo que enseñan los católicos romanos. Pero ¿qué dice nuestra confesión? Lo que la Escritura enseña. La regla infalible de interpretación de la Escritura no la constituye en el magisterio de la Iglesia, no la constituye la Iglesia misma, no un papa, sino la constituyen las propias Escrituras. Y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple sino único, se debe buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. El juez supremo, por el que debe decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino las Sagradas Escrituras entregadas por el Espíritu. A dichas Escrituras así entregadas se reduce nuestra fe en definitiva. No sé si todavía se ve, pero yo lo escuché años atrás, ¿no? Sería un mentiroso si dijera todavía lo he escuchado que lo hacen en algunas iglesias, pero sí sé que lo hacían antiguamente en muchas iglesias, donde se tomaba la Biblia y se abría al azar. Llegaba el predicador, ¿cierto? Decía sin preparación: hoy vamos a hablar en este pasaje. Y decía que el Espíritu Santo, ¿cierto?, lo guió a ese pasaje. Y sin ninguna preparación, sin ningún estudio del pasaje, el hombre hablaba de ese texto sin haber estudiado, evidentemente sin profundidad, sin un contexto, muchas veces por no haber estudiado el texto de la palabra de Dios. Entonces le dan una interpretación en muchas ocasiones errada por no ver el contexto en el cual fue escrito el pasaje bíblico. Nosotros sabemos que los pasajes, que la Escritura se escribió en un contexto histórico, en un contexto gramatical. Por eso hay una interpretación de la Escritura que se llama histórico o gramático histórico, que es una forma de interpretar las Escrituras. Nosotros debemos ver el contexto histórico y el contexto gramatical en el cual se escribió. Por ejemplo, yo no puedo leer Cantar de los Cantares y leerlo como leo Mateo, como leo Génesis, porque Mateo y Génesis son narrativas históricas, y yo las narrativas históricas, si leo un libro de historia, ¿cierto?, lo leo de una forma, con reglas de interpretación, entendiendo que son historias reales, donde entiendo de manera literal lo que está ocurriendo en la historia. Pero en cambio, cuando leo poesía, como Cantar de los Cantares, lo leo distinto. No voy a entender que la poesía es literal, sino que muchas veces alegórica, simbólica. Cuando Salomón dice que su esposa es como las yeguas de los carros de Faraón, evidentemente está alabando a su esposa en ese momento. Lo mejor de los caballos, de las yeguas, las tenía Faraón en sus carros. Entonces está alabando a su esposa como lo mejor, no está diciendo que su esposa es como una yegua, ¿cierto? No podemos entenderlo de manera literal, está hablando de manera simbólica. Simbólica, ¿por qué? Porque es una poesía. Porque es una poesía. Pero si yo leo Génesis, estoy leyendo una narrativa. Y lo que se está escribiendo ahí es de manera literal. O si yo voy a Apocalipsis, está hablando un lenguaje apocalíptico que es altamente simbólico. Está hablando con muchos símbolos. Y no puedo entenderlo todo de manera literal. Entonces debo entender el contexto gramático en el cual fue escrita la palabra de Dios. Y no solamente el contexto gramático, sino histórico. Por ejemplo, ¿a quién le escribió el apóstol Pablo la carta de los Colosenses?
a mí, Gabriel Barahona, él me la escribió, llegó a mi casa, a mi dirección. No, Pablo le escribió en su contexto histórico a los colosenses. Pablo tenía que decirle algo, no a la iglesia bautista reformada en San Carlos, sino a la iglesia de Colosa. Hay un contexto histórico que nosotros debemos saber, estudiar, para poder entender las Escrituras y luego aplicarlo en nuestra vida, porque la palabra de Dios la podemos aplicar toda a nosotros, a la iglesia, al creyente, tiene una aplicación al creyente. Pero no puedo saltarme todos los pasos y decir, Pablo me escribió a mí, por lo tanto, ¿qué quiso decirme el Señor a mí? Entonces muchos hacían esa práctica, no sé si la hacen como decía todavía, pero donde abrían las Escrituras y sin estudiar se hablaba de un texto. Eso es, hermanos, irresponsable, porque un texto para poder predicarlo necesita horas de estudio, horas de trabajo, para poder exponerlo en 1 hora, en 40 minutos. Pero detrás de ese sermón hay horas de preparación, de trabajo. Es irresponsable si yo viniera y dijera, hermano, a ver, vamos a abrir la Biblia en tal lugar, y no haber estudiado ese texto. ¿Qué les voy a decir de ese texto? Vamos a ver, y se imagina, se abre la Biblia en Abdías. ¿Cómo voy a entender a Abdías si no entiendo el contexto en el cual vivió Abdías? ¿A quién fue dirigido el mensaje profético de Abdías? Sería sumamente irresponsable hacerlo. Una muchacha usó esto, Sproul cuenta en un libro, R.C. Sproul, que ya está en la gloria, dice que una muchacha usó esto para ir a él y contarle que quería un esposo, ella quería casarse. Entonces, desesperada un poco, con el deseo de casarse, ella abrió la Biblia así y apareció Zacarías 9:9. Y Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Entonces ella va a Sproul y lo cuenta jocosamente y dice, esta niña estaba contenta porque dice, alégrate mucho, hija de Sión, porque vendrá tu rey, el rey vendrá a ti. O sea, ella tomó que iba a tener un esposo, que Dios le iba a dar un esposo. ¿Está bien eso? No, hermanos. Es irresponsable hacer eso, porque ese texto está hablando acerca de Cristo y de su entrada triunfal a Jerusalén. Alégrate, Jerusalén, hija de Sión, porque vendrá tu rey cabalgando sobre un asna. Se cumple, ¿cierto?, cuando Cristo entra en un asno por Jerusalén. Imagínense, lo entiende de esa forma. Alguien está totalmente equivocado. Entonces no puedo tomar la Biblia y aplicarla inmediatamente a mi vida. Debo pasar un poco por el contexto histórico en el cual se escribió para poder entenderla. Es por eso que cada vez que predicamos de algún texto damos el contexto histórico un poco para que se pueda entender, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, las palabras de Jesús, como Él se las dijo a los fariseos, a las personas con las cuales Él conversó, y luego vamos con todo a nuestro corazón, ¿cierto? Vamos a nuestra vida. ¿Qué quiere decirnos el Señor a nosotros también? Cómo Él nos llama al arrepentimiento, cómo ese texto nos muestra a Cristo. Pero primero debemos dar un contexto. Entonces no creo que el Espíritu Santo haya querido hablarle del futuro esposo a esa niña que abrió la Biblia en Zacarías 9:9. Entonces esa práctica, hermano, es dañina, esa práctica es herética, esa práctica te lleva a errores doctrinales serios y a interpretaciones de la Biblia. Una vez llegó a mí una persona que me dijo, pastor, no hay que tener hijos en este tiempo, porque Mateo 24 dice, ay de las que críen hijos en aquellos días y estén encintas en aquellos días. ¿Y dice eso Mateo 24? Lo dice Mateo 24, pero no lo está diciendo para estos tiempos. No estaba en el contexto correcto. Entonces yo, obviamente con cariño, le expliqué a esa persona y le dije, mire, no está hablando de ese contexto, no se prive de esa bendición de tener hijos porque los hijos son herencia del Señor. Ese texto está hablando de un contexto, en Mateo 24, del año 70 después de Cristo, cuando el gobernador Tito, por el emperador Vespasiano, viene y destruye Jerusalén. Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Él está respondiendo varias preguntas ahí, no solamente acerca del último tiempo, que habla Jesús ahí también, sino del año 70, después de Cristo, cuando Jerusalén iba a ser destruida. Y Jesús dice, ay de las que críen hijos y estén encintas en aquellos días. ¿Por qué? Porque Tito, y eso está escrito en la memoria, en la historia,
Tito era capaz de traspasar con una espada a una mujer embarazada y lo hizo en ese día. Entonces Jesús está profetizando lo que iba a pasar. Por eso los que estén en la ciudad huyan a los montes, ¿recuerdan? Está diciendo, huyan, salgan de Jerusalén, porque Jerusalén va a ser destruida. No podemos entender Mateo 24 como algo del futuro solamente, del periodo del anticristo y la venida del Señor. Jesús está respondiendo varias preguntas ahí. Si usted ve las preguntas que le hacen a sus discípulos, Jesús va caminando y dice, ve el templo y no quedará piedra sobre piedra. Y los discípulos, consternados, entendiendo la importancia del templo para un judío, le dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué? La destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, un judío asociaba la destrucción del templo con el fin del mundo. O sea, si se destruye el templo, nos vamos de aquí, esto está acabado. Los discípulos no entendían ciertas cosas. Entonces Jesús comienza en Mateo 24 a responder cuándo sucederán estas cosas y lo que de ahí en adelante acontecerá hasta que Él venga. Entonces uno debe entender bien Mateo 24, qué pasajes están hablando de la destrucción del templo del año 70 y qué parte está hablando de la venida de Cristo. Entonces, hermanos, los predicadores, sobre todo, debemos ser responsables con los textos que enseñamos a las congregaciones. Hay una responsabilidad de parte nuestra. Pablo dijo, nosotros no somos como muchos, ya en ese tiempo, que medran falsificando el Evangelio, sino que de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. No somos de aquellos que medran falsificando el Evangelio, sino que cuando hablamos de parte de Dios, venimos con un mensaje de parte de Dios, pero también delante de Dios. Dios está mirando. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Como dice el pastor Sugel Michelén, su libro, justamente él tiene un libro que se llama de predicación, que se llama De parte de Dios y delante de Dios, basado en ese texto. Y él dice, cuenta la historia donde dice, ¿qué pasaría si tú estás en una reunión y alguien te cita, alguien dice algo que supuestamente tú dijiste? ¿No? Que Gabriel dijo tal cosa, pero tú estás ahí atrás y tú dices, yo nunca dije eso. O si lo dije en otro contexto, no en el contexto que lo está diciendo esa persona. O sea, sacan una frase que está dentro de un contexto mayor, pero solamente toman esa frase para decir algo que la persona dijo, pero sabemos que está fuera de contexto. Hoy día, dice él, hay muchos predicadores así, que toman versículos aislados, pero los dicen fuera de contexto. Y si Jesús estuviera ahí frente a ellos, diría, yo nunca dije eso. Nunca dije eso. Entonces, hermanos, debemos ser responsables cuando nosotros predicamos la palabra de Dios. Debemos ser responsables cuando hablamos de la Escritura, de la Biblia. Y debemos ser responsables de interpretar las Escrituras. Y debemos interpretarlas de acuerdo a los principios que nacen de la misma palabra de Dios. No es que yo tengo los principios y tú no los tienes para poder interpretar la Biblia. No, los principios nacen de la misma Biblia, porque la Biblia interpreta la Biblia. No necesitamos el magisterio de la iglesia, como decía, no necesitamos los líderes, un papa para interpretar la Biblia. Necesitamos la palabra de Dios, bien interpretada correctamente, interpretada como ella misma se revela. En la antigüedad, en aquellos tiempos pre-reforma, la Biblia era considerada un libro oscuro, un libro que tenía un mensaje oculto. De hecho, si usted lee incluso a muchos padres de la iglesia, usted se va a dar cuenta que muchos de ellos decían que la Biblia tenía un doble significado, un significado primario para algunos y uno más oculto para aquellos que tenían un conocimiento mayor. Otros decían que tenían un cuádruple significado. Entonces, que tenía un significado literal, otro simbólico y otros de otro tipo. Entonces, hermanos, eso no es lo que nos enseña la Biblia. No es que en la Biblia hay un mensaje oculto detrás que solamente algunos pueden entender. Por ejemplo, Orígenes decía que la Biblia tiene un sentido primario para todos y luego otro más allá para algunos más elevados.
No es así. Nosotros debemos aprender a interpretar correctamente la Biblia. Y la misma Escritura dice que este libro profético es para todos, que no hay algo de oculta interpretación, que es solo para algunos. Tenemos una palabra de Dios que es abierta para todos porque Dios ha querido revelar a su pueblo. Hemos hablado que hay pasajes más claros que otros, hay otros pasajes más oscuros u otros más difíciles de entender, pero no imposibles de entender. Porque la palabra de Dios se puede entender y todo creyente que tiene el Espíritu Santo puede entenderla porque la palabra se entiende espiritualmente. Entonces nosotros cuando vamos al estudio de la palabra, a la lectura de la palabra, debemos preferir lo literal por sobre lo alegórico. No voy a leer, por ejemplo, las narrativas, que son la mayoría de la Biblia. No voy a tratar de decir, oye, ¿qué quiso decir Abraham o qué quiso decir Dios cuando Abraham estaba sacrificando a Isaac? ¿Lo sacrificó? ¿Lo quería sacrificar literalmente? ¿Subieron realmente al monte Moria? ¿Estaba ahí Abraham con el cuchillo? Obvio, sí, estaba ahí, porque es una narrativa histórica. Debo preferir lo literal por sobre lo alegórico. Y no debo entender la Biblia alegóricamente o simbólicamente, a menos que el texto me esté diciendo que está hablando de manera alegórica. Por ejemplo, la poesía. Por ejemplo, Apocalipsis. Son textos que claramente, cuando dice el ángel con la cadena en la mano, ¿cierto? Estaba ya todo Satanás por 1000 años. Hermano, no está hablando literalmente, está hablando de simbolismo, un lenguaje apocalíptico. Y eso es evidente en el texto. Entonces, debo preferir lo literal por sobre lo simbólico o alegórico, pero cuando la Biblia también me está hablando de manera alegórica, entenderlo así. No puedo entender todo literal, pero debo preferir lo literal por sobre lo alegórico. Lo claro por sobre lo oscuro. Hay pasajes oscuros, pero ¿cómo debo interpretar los pasajes oscuros cuando pase por ellos? Los pasajes que no son tan claros, bueno, a la luz de los pasajes que son más claros, que hablan del mismo tema. Le puse un ejemplo de la salvación. Si yo leo un texto que pareciera decir que la salvación se pierde, hoy estoy entendiendo eso, pero yo voy a buscar todos los versículos que hablan de la salvación en el Nuevo Testamento y me doy cuenta que son una cantidad enorme de versos que nos hablan de la seguridad de la salvación. Entonces, a la luz de los pasajes, claro, interpreto ese. Evidentemente la salvación no se pierde porque esta cantidad de pasajes me están diciendo que no. Entonces estoy interpretando de manera incorrecta este texto. Debo volver a analizarlo y ver qué quiere decir el Señor en su contexto. Entonces, hermanos, debo interpretar la Biblia correctamente. Y esos principios nos lo da la misma Escritura. ¿Qué más? Por ejemplo, lo prioritario por sobre lo secundario. Hay doctrinas que son prioritarias en la palabra de Dios, textos que son prioritarios. Toda la Biblia es inspirada por Dios y es igualmente palabra de Dios. No estoy diciendo otra cosa, pero sí hay textos, por ejemplo, que nos hablan de la doctrina, de Dios, de su grandeza, de su poder. Por ejemplo, tenemos un principio hermenéutico que se llama la prioridad del Nuevo Testamento. Tú no puedes interpretar el Antiguo Testamento sin el Nuevo. Hay una prioridad del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento interpreta el Antiguo, porque es el nuevo pacto, porque en el Nuevo Testamento de Cristo se cumple todo el Antiguo Testamento. Entonces no puedes interpretar el Antiguo Testamento por sí solo. Necesitas el Nuevo Testamento para poder entenderlo correctamente. Entonces son principios que debemos tener en cuenta al momento de leer, de interpretar la palabra de Dios. Hay un principio que nace en la Reforma que se llama analogía de la fe, que significa la Escritura interpreta a la Escritura. Que yo debo ver a la luz de la fe, de la Biblia, lo que la Biblia dice en ciertas doctrinas. ¿Cómo nacen las doctrinas? Por ejemplo, ¿cómo nace la doctrina de la Trinidad? ¿Cómo nosotros sabemos que Dios es trino? Bueno, porque vemos a la luz de toda la Biblia, de la analogía de la fe, que la Escritura nos señala que el Espíritu Santo es Dios y es una persona, es un ser personal. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo decir a la luz de la Biblia, los estudiosos de la Escritura, y no tengan miedo a responder, hermanos, que el Espíritu Santo es un ser personal, por ejemplo, y que es Dios? ¿Cómo podemos señalar eso? ¿Cómo podemos contrarrestar la doctrina de los testigos de Jehová, que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza de Dios, una fuerza impersonal, que no es una persona, que solo existe una persona
que es Dios, que es Jehová. Y que el Hijo es un ser creado y el Espíritu Santo es una fuerza de Dios impersonal, como la luz, ¿cierto? Eso dicen los testigos de Jehová. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir no? La Escritura señala que el Espíritu Santo es Dios y que el Espíritu Santo es una persona. ¿Cómo podríamos decir eso? Viendo la Biblia cómo actúa el Espíritu Santo con las personas, cómo interactúa. ¿Ya? Le ha guiado, incluso ha intervenido para que no hagan tal cosa, les ha mostrado también, les ha guiado la verdad. En viajes, por ejemplo, me recuerdo mucho de Pablo, que el Espíritu Santo le mostraba a este lugar vas a ir, a este lugar no vas a ir. Lo hace de una forma en que se está revelando como no solamente una fuerza, sino como alguien que tiene voluntad. Exactamente. Nosotros podemos ver la voluntad del Espíritu Santo. Muy bien, hermano. Podemos ver que el Espíritu Santo dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé, a Saulo para la obra del ministerio. Al Espíritu Santo se le puede mentir. ¿Por qué mintieron al Espíritu Santo? Les dijo Pedro a Ananías y Zafira. Usted puede mentirle a la luz, a la corriente, a una fuerza impersonal. Solamente una persona puede hacerlo. Solamente una persona puede hablar. Solamente una persona tiene voluntad. Como el Espíritu Santo los guió, como dice el hermano, a cierto lugar, a Pablo. La voluntad del Espíritu Santo se reveló en ese momento. Entonces vemos que es un ser personal, pero también vemos que es Dios. Porque Pedro, cuando le dice a Ananías y Zafira, dice: ustedes mintieron al Espíritu Santo. ¿Por qué Satanás puso eso en su corazón? Dijeron para que le dijo: no han mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro mismo le dice, hablando del Espíritu Santo: ustedes no han mentido a los hombres, sino a Dios. Vemos los mismos atributos que tiene Dios, los vemos en el Espíritu Santo: el Espíritu de gloria, el Espíritu eterno, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Se menciona el Espíritu Santo con los mismos atributos divinos en el Antiguo Testamento. Se le atribuye la creación en Job al Espíritu Santo, el Espíritu que creó todas las cosas. Entonces vemos a la luz de todos los pasajes de la Biblia, ¿se da cuenta? Que el Espíritu Santo es Dios. Vemos que el Padre es Dios y evidentemente vemos en toda la Biblia que el Hijo es Dios. Por lo tanto, Dios es tres personas. Vemos al Padre, vemos al Hijo, vemos al Espíritu Santo, pero también la Biblia nos revela que hay un solo Dios. No son tres dioses. ¿Se da cuenta cómo armamos la teología? ¿Cómo armamos la doctrina de la Trinidad? De acuerdo a la revelación bíblica, la Escritura nos señala que hay un solo Dios, pero que ese Dios se manifiesta, coexiste en tres personas. Es una sola esencia, Dios, pero que existen tres subsistencias: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres son el único y verdadero Dios. ¿Cómo puedo entender eso? Nosotros, cuando entendemos un ser, entendemos una persona. Entonces, yo soy un ser y soy una persona, pero Dios es un ser y es tres personas. Eso no puedo entenderlo, porque eso es Dios. Eso es de Dios. No que el trébol, no que el huevo, no que el agua, no, nada puede dar un ejemplo. Nada de lo creado puede darnos un ejemplo de quién es Dios, porque Él está por sobre su creación. Tú no puedes buscar en lo creado al Creador. Como dijo alguien por ahí, sería buscar a Steve Jobs en el iPhone. ¿Tú puedes buscar a Steve Jobs dentro del iPhone? No, porque Él lo creó, Él lo hizo. No puedes buscar a Dios en lo creado. Eso hacen los panteístas. Los panteístas creen que la tierra es Dios, que el árbol es Dios, no. Dios está por sobre su creación. Entonces así hacemos teología y así debemos interpretar la Biblia, hermanos míos. Toda la Escritura, toda esta palabra de Dios es cristocéntrica. Nosotros también, cuando interpretamos la Biblia, debemos buscar a Cristo, porque el personaje principal es Cristo y la redención del hombre. Entonces analizamos la Biblia en su contexto histórico y gramatical, pero en el aspecto teológico también debemos buscar a Cristo, porque toda ella apunta al Salvador. Toda ella nos apunta a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la regla infalible de interpretación de la Escritura es la propia Escritura.
¿Se entiende? Hay un estándar para interpretar las Escrituras que es la propia Escritura. Porque si nosotros dijéramos que existe una autoridad superior, si nosotros dijéramos la iglesia interpreta la Escritura, nosotros estamos poniendo a la iglesia o a personas dentro de la iglesia como superiores a la palabra de Dios con el poder para interpretarla. ¿Por qué ponemos a la Escritura como su propio intérprete? Porque no hay nada superior a ella, porque es la palabra de Dios. Y no hay nada superior a la palabra de Dios. ¿Se entiende eso, hermano? Entonces podemos entenderla por la misma Biblia. La Biblia alumbra los ojos, la Escritura alegra el corazón. La ley de Dios es perfecta que convierte el alma por sí misma. Entonces todos debemos postrarnos delante de la palabra de Dios porque es la palabra de Dios. Entonces esta palabra de Dios nos señala una columna de doctrinas claras que se manifiesta naturalmente en la Escritura. Cuando tú la lees, tú ves la grandeza de Dios, tú ves que Dios es digno de adoración, tú ves quién es la persona de Dios y cuán grande es Dios, tú ves a Cristo, ves la salvación por gracia. Eso está claro en todas las Escrituras. Y no hay ninguna controversia, ni hoy ni histórica, respecto a estos temas fundamentales. Y si hubiera alguna controversia respecto a algún tema, a dónde debemos acudir es a las Escrituras. Ahora, hermano, esto es importante. Cuando nosotros vamos a interpretar las Escrituras, debemos entender que la Biblia tiene un solo significado y no es múltiple. Porque algunos dicen, no, es que esta es tu verdad. Hoy día en un mundo relativo vivimos. Tu verdad, mi verdad, la verdad de Él. Lo que tú opinas de ese pasaje, lo que yo opino de ese pasaje. A mí cuando preguntan, ¿y qué opinas tú de ese pasaje? Yo entiendo que lo está haciendo el hermano con buena intención preguntándome respecto a qué yo opino, pero realmente tenemos que ver qué es lo que la Biblia dice respecto a eso. ¿Qué es lo que la Escritura señala? Lo que yo opino no importa. Lo que dice realmente la palabra de Dios es lo que nosotros debemos interpretar. Entonces la Biblia tiene un solo significado. No sé si he escuchado a veces la parábola del buen samaritano, y cuando se habla de la parábola del buen samaritano, a veces, bueno, hay muchos otros textos, podríamos hablar de varios textos, pero se dice que el sacerdote era algo, el levita significaba esto, pero ¿dónde está eso en la Escritura? ¿Dónde está ese significado? Lo único que nos dice esa parábola, nosotros podemos aplicarla, y la aplicación puede ser múltiple. Podemos aplicarlo de manera distinta, de acuerdo al contexto, pero el significado es uno. ¿Y cuál es el significado? El hacer misericordia. Ese es el propósito de la parábola del buen samaritano. El hombre que hizo misericordia y Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. ¿Y cómo nosotros debemos hacer misericordia? Ese es el significado del texto. No hay otro significado. ¿Por qué la Escritura misma nos está diciendo cuál es el significado? Cristo nos está diciendo que el significado es el hacer misericordia, la necesidad de hacer misericordia y que nosotros debemos hacerlo también. Ahora, en la aplicación, nosotros podemos variar. Siempre que yo predico esa parábola, digo, ese es el significado. Y tengo que dar una enseñanza acerca del hacer misericordia, porque ese es el significado del texto, no hay otro. Es uno siempre. Ahora, en la aplicación, yo puedo variar. Yo puedo decir en la aplicación y llegar a Cristo. Cristo es nuestro buen samaritano. Cristo es aquel que nos ayudó cuando nosotros estábamos muertos, cuando estábamos botados en el piso por nuestro pecado. Cristo es nuestro gran y buen samaritano. Pero eso es una aplicación teológica del texto. El significado del texto tiene que ver con lo que el mismo texto nos está diciendo. Y es el hacer misericordia. Yo no puedo decir el levita significa esto, el sacerdote esto, este otro. Porque la Biblia no lo dice. Estoy alegorizando. Estoy dándole una interpretación que la Biblia no nos da. Entonces cuando yo aplico, yo debo dejar en claro que estoy aplicando y no interpretando. ¿Se entiende la diferencia entre interpretación y aplicación? Cuando yo voy al texto estoy interpretando qué es lo que quiso decir el autor en su contexto histórico. Cuando yo ya supe qué le quiso decir Pablo a los colosenses con esto, estoy claro en eso, en la interpretación, ahora yo puedo aplicar a nosotros. ¿Entiende? Y de diversas maneras. La aplicación puede ser variada, puede ser múltiple, pero la interpretación es una sola. Una sola. Y eso nos señala la confesión también. Entonces Cristo es mencionado también en las Escrituras y debemos buscarlo a través de tipos,
tipo y antitipo, ¿cierto? Sombra, sustancia. O sea, cuando hablamos de tipo y antitipo, hablamos de la sombra, de lo que se anuncia acerca de Cristo y que se cumple en Él. Por ejemplo, el templo, el tabernáculo. ¿Quién es nuestro tabernáculo? En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo habitaba la presencia de Dios, ¿cierto? Solamente en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios y el pueblo tenía que acudir ahí para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. ¿Quién es nuestro tabernáculo? Cristo se hizo tabernáculo, Cristo se hizo hombre y en Él habita la plenitud de la deidad y Él es el resplandor de la gloria de Dios y podemos ver a Dios, llegar a Dios a través de Él. ¿Se da cuenta que el tabernáculo apuntaba a Cristo? ¿Por qué no necesitamos un tabernáculo hoy día, un lugar santo, un lugar santísimo? Porque Cristo cumplió. Esa era la sombra de la sustancia. El Cristo se cumple, el tipo del antitipo. A través de profecías, a través de símbolos. Por ejemplo, Corintios nos habla de que aquella roca del desierto era Cristo. Cristo es nuestra roca. Entonces, cuando hablamos del arca, por ejemplo, de salvación, que salvó a 8 personas en el diluvio, bueno, Cristo es nuestra arca que nos da salvación. Esa es la aplicación que damos al texto, buscando a Cristo en las Escrituras. Toda la Escritura toma su unidad y su sentido más pleno en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Si no buscáramos a Cristo en la Biblia, entonces serían historias morales desconectadas entre sí. ¿Qué tiene que ver Jonás con David? ¿Qué tiene que ver Daniel con Moisés? Historias desconectadas. Pero ¿qué une? ¿Qué hace la Biblia a que sea un solo libro? Cristo. Cristo. Entonces nosotros buscamos a Cristo para tener una unidad. Para no decir simplemente no seamos como Jonás, desobediente a la palabra de Dios. Pero ¿dónde está Cristo ahí? Eso es una aplicación. Entonces, ¿cómo buscar a Cristo en el Evangelio de Jonás? Hace poco hablamos de Ruth y vimos a Cristo en Ruth. Y eso hace a la Biblia una sola gran historia. ¿Qué dijo Jesús? Lucas capítulo 24, verso 25 al 27. Lucas capítulo 24, verso 25 al 27. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Nota lo que le dice Jesús a el Cristo ya resucitado, a estos hombres que iban camino a Emaús. Insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué han dicho los profetas? ¿Qué han anunciado los profetas? No era necesario, dice Jesús, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Entonces Cristo les habla a estos hombres, le dice: insensatos de corazón, no creen a lo que los profetas han dicho, y comienza desde Moisés, desde la ley, y pasa por todos los profetas, por todas las divisiones de la Biblia, para decirle lo que de Él decían. Toma el Antiguo Testamento Jesús, porque no estaba escrito el Nuevo todavía, y toma el Antiguo Testamento para decirle: mira, esto dice todos los libros de la Biblia de mí. ¿Se da cuenta que la Biblia habla de Cristo? Cristo mismo lo dijo. Juan 5, 39, 40 y verso 46. Juan 5, 39, 40 y 46. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Verso 46. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. O sea, Cristo dice: ustedes no creen las Escrituras, dice a los fariseos, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y después le dice: si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí habló Moisés. Y usted dice: ¿dónde Moisés menciona a Cristo en la ley? Bueno, a través de símbolos
profecías, tipos. De esa forma es mencionado Cristo en la ley. Cuando Moisés en Deuteronomio habla del profeta que había de venir, ¿de quién está hablando? ¿De un profeta, de alguno de los profetas? No, de Cristo, de la promesa de Cristo, del gran profeta. Entonces, hermanos, nosotros vemos a Cristo en las Escrituras. Cuando tú leas las Escrituras, léelas con lentes cristocéntricos. Busca a Cristo. Párrafo 10 de la confesión dice: el juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de los concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino las sagradas Escrituras entregadas por el Espíritu. A dichas Escrituras así entregadas se reduce nuestra fe en definitiva. Y esto se menciona en el párrafo 6, ahora se amplía en el 10, pero también fue mencionado en el párrafo 6 que nosotros leímos en el párrafo 8 del mismo capítulo también, solamente ahora es más detallado y trata de la Escritura como autoridad final en todo asunto. Ojo, quiero aclarar algo. Que nosotros creamos y que la Biblia misma señale que la Escritura es nuestra autoridad final, no significa que entonces ya, porque algunos dicen, no, ¿para qué leer libros si tengo la Biblia? ¿Para qué estudiar la historia si tengo la Biblia? ¿Qué importan los concilios si yo tengo la Biblia? No, la Biblia es nuestra autoridad final y es palabra de Dios y nada es comparado a la Escritura. Pero sí es importante también entender la sabiduría, la gracia que Dios ha dado a hombres en la historia para enseñarnos lo que la Iglesia en la historia, en los 2000 años de historia, ha dicho de acuerdo a lo que es la doctrina fundamental. Porque la Iglesia ha tenido que estudiar las Escrituras y decir, esto es lo que nosotros creemos. Para que nosotros hoy día estemos sentados, como decían los antiguos, sobre hombros de gigantes. Para nosotros ver más allá. ¿Por qué hoy día vemos más allá? Porque estamos sentados sobre hombros de gigantes. Hombres que defendieron la fe. Hombres que dijeron, esto es lo que nosotros creemos. Y hoy día nosotros podemos ver más allá porque la Iglesia tiene una historia. Tiene 2000 años de historia. ¿Sabe cuál es el problema de las sectas? De los herejes, que ignoran la historia de la Iglesia. La ignoran, la desechan. Pero la Iglesia no nació ayer. No hay nada nuevo debajo del sol, hermanos. La Iglesia tiene 2000 años. Hay aciertos, hay derrotas, hay problemas, hay divisiones, hay puntos de vista distintos en algunas cosas. Y es por eso que debemos conocer. Debemos saber. Ahora, todo eso que nos enseñan los hombres, que nos enseñan los concilios, que nos enseñan los padres de la Iglesia, debemos analizarlo a la luz de la Escritura para saber si es cierto. Debemos analizarlo a la luz de la Biblia. Porque la Biblia es nuestra autoridad final. La Biblia es nuestra autoridad final por la cual se deben resolver todas las controversias. Los decretos de concilio histórico, por ejemplo, los primeros 5 concilios de la historia de la Iglesia son considerados cristianos. Después ya nace la Iglesia Católica y ellos se toman los concilios, ¿cierto? Y hacen concilios en los cuales nacen doctrinas heréticas de la misma Iglesia Católica Romana. Como les comentaba la semana pasada, creo, o antes pasada, recién en el Concilio de Trento, que es por reforma en el 1546, se aprueban los libros apócrifos como parte del canon de la Biblia Católica Romana. Antes no. Antes ninguna Biblia contenía los libros apócrifos como palabra de Dios. Recién fueron agregados por Jerónimo en la Vulgata Latina, pero no como palabra de Dios. Tenía una nota al margen que decía que estos libros no eran inspirados. Recién en el 1546 fueron aceptados como deuterocanónicos, como un segundo canon o parte del canon. Entonces los concilios posteriores a los primeros 5 concilios son católicos romanos. Los anteriores son de la Iglesia, cuando la Iglesia era una sola. Entonces debemos considerarlo, el credo apostólico, el credo niceno constantinoplano, de Constantinopla. Entonces, el credo atanasio. Usted lo lee y se va a dar cuenta que está nuestra columna vertebral doctrinal, nuestra fe histórica.
Entonces, cuando usted escuche el credo apostólico y escuche creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, eso no es católico romano. Eso se lo adueñaron los católicos romanos, pero eso es de la iglesia primitiva. Lo que dice ahí es lo que nosotros también creemos. Es de la iglesia de Cristo. Es el credo apostólico. Entonces, todo lo que los decretos de concilio históricos han señalado, las opiniones de escritores antiguos, cuando citamos a Clemente de Alejandría, a Ireneo, a Agustín de Hipona, a los padres de la iglesia, lo que se llama la patrística, todo eso es bueno aprenderlo, pero debe ser analizado de acuerdo a las escrituras, porque la escritura es nuestra autoridad final. Todo eso puede ser de ayuda, todo eso puede ser de apoyo para nosotros conocer qué creía la iglesia en sus comienzos, pero debe ser analizado por la palabra de Dios. También señala la confesión las doctrinas de hombres y espíritus particulares. Habla de esto también atacando un poco la Iglesia Católica Romana, cuando habla de doctrinas de hombres, porque ellos han puesto la interpretación de la Iglesia como superior a la misma Escritura. Entonces han dado, el Papa en ex cátedra, como les decía, ha señalado ciertas doctrinas que nosotros no creemos ni la Iglesia históricamente ha creído, como la mariolatría y muchas otras doctrinas que son heréticas para nosotros. Por ejemplo, en Hechos capítulo 15, nosotros vemos un concilio. La iglesia hizo un concilio. ¿Por qué? Porque había un problema. Los gentiles se estaban convirtiendo, entonces muchos querían que los gentiles se judaizaran. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Entonces se reunieron, ¿y qué pasó? Los apóstoles, trayendo la palabra de Dios, dijeron, esto es lo que tienen que hacer. Los gentiles no tienen que circuncidarse, no tienen que judaizarse. Eso es lo que hace un concilio. La iglesia de Cristo, eso pasó en los primeros siglos, la iglesia de Cristo, al ver ciertas falsas enseñanzas, herejías, se reunió y entonces decidieron, esto es lo que dice la Escritura, esto es lo que nosotros creemos. Y se toman decisiones. Entonces, cuando dice a los espíritus privados, está haciendo un ataque a un movimiento del siglo XVII, o más bien contrarrestando una falsa doctrina de lo que se llaman los cuáqueros. Usted ha visto, todos han comido avena cuáquer, ¿cierto? Ya hubo un movimiento en el siglo XVII donde aparece una foto ahí de un cuáquero. De ahí nace el cuáquer, basado en esa secta, en esa doctrina de los cuáqueros, que señalaban que podía un hombre tener un espíritu iluminado, podía tener una iluminación mayor, así como algo carismático hoy día. Entonces, ¿qué dice la confesión? Todos esos espíritus que vienen de revelación, de inspiración, deben ser analizados a la luz de las Escrituras, porque la Escritura es nuestro juez final, no lo que dicen los cuáqueros, no lo que dice la Iglesia Católica Romana con poner invención de doctrinas humanas, porque la Biblia es el juez supremo, no la Iglesia, no las experiencias, no las doctrinas de hombres, sino la Biblia. Aún lo que yo digo, predico, debe ser analizado por la Biblia. ¿Qué es doctrina de hombre? Bueno, doctrina de hombre es cualquier enseñanza que surja de especulaciones humanas y no de la Biblia. Hermanos, hoy dentro de las iglesias evangélicas hay muchas doctrinas de hombres. Muchas reglas que uno las ve y dice, ¿dónde la Biblia dice eso? ¿Dónde la Biblia me prohíbe eso? Doctrina de hombre. Mateo capítulo 15, vamos ahí un momento, ya estoy terminando. Mateo capítulo 15. Verso 1 al 9, Mateo 15, 1 al 9, dice: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Había una tradición de los ancianos que pasaba, ¿cierto?, de manera oral,
de boca en boca por los judíos, por los fariseos. Y ellos llegaron a un punto, estos fariseos, de convertir esas tradiciones orales. Es como cuando decimos esto me lo enseñó mi abuelita. Es una tradición familiar que viene de allá de muchas generaciones atrás. Uno puede decir, sí, quizás es bueno, pero yo no puedo decir esto es lo que todos tienen que hacer. Entonces ellos tenían la tradición oral que venía de mucho tiempo atrás y la ponían al nivel de palabra de Dios, a ese punto. Eso pasa en muchas iglesias hoy día, que tienen tradiciones, convicciones, que muchas de ellas pueden ser no malas, pero las ponen al nivel de palabra de Dios. Por ejemplo, si yo digo, hermano, ¿saben qué? Para mí es malo tener televisión. Me hace daño cuando yo veo televisión, así que decidí no ver televisión. No ver más televisión. ¿Estoy mal en mi resolución? ¿Estoy pecando? No. Quizá para mí es bueno no ver televisión porque la televisión a mí me lleva a pecar. Pero cuando yo digo, ninguno de ustedes puede más ver televisión, yo estoy poniendo doctrinas de hombre, mandamientos de hombre como palabra de Dios. ¿Se entiende? Porque la Biblia no me manda. Me manda a cuidar mis ojos. Eso sí, a cuidarme del pecado, de ver cosas que no debo ver. A pasar más tiempo del debido en otras cosas. Pero yo no puedo poner un mandamiento de hombre, algo que la Biblia no dice, como carga sobre ustedes. Estaría pecando. Estaría diciendo un mandamiento de hombre como palabra de Dios. Eso se llama legalismo. Legalismo. Verso 3. Respondiendo a él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, ustedes por su tradición quebrantan la palabra de Dios. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o madre, a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso es lo que hacían los fariseos, hermano. Nosotros debemos analizar bien nuestras convicciones, bien nuestras costumbres, y ver si eso está en la palabra de Dios, ¿no? Porque este es nuestro juez final. Y no estoy diciendo que debemos permitirnos ver cualquier cosa. No estoy hablando de eso. Un creyente debe vivir piadosamente y debe guardarse del pecado, aún en la televisión, aún en lo que ve. No estoy diciendo que podemos ver cualquier cosa, pero no puedo poner mandamientos de hombres o doctrinas mías como palabra de Dios, como decir la Biblia lo dice. De eso debemos tener cuidado. Entonces debemos analizar todas nuestras creencias de acuerdo al juez final, que es la Biblia. Entonces la autoridad de las Escrituras recae en su autoría divina. ¿Por qué tiene autoridad este libro? Porque es de autoría divina, porque viene de Dios. Justino Martí y Clemente de Alejandría decían que nosotros escuchamos la voz de Dios cuando leemos este libro. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia, hermano mío. Interprétala correctamente de acuerdo a los principios que ya mencionamos, para que no nos desviemos de la verdadera fe, de la común fe. Una herejía es una enseñanza que hace violencia a las Escrituras, que se opone a ella, que la rechaza, es una desviación de lo que es correcto. Por ejemplo, en la antigüedad de los primeros siglos salieron los judaizantes. Usted tiene que entender lo que significan los judaizantes para poder entender Gálatas, para poder entender Colosenses. Entonces había un grupo de judaizantes que eran judíos, colonias de judíos, que iban a estas ciudades gentiles, a estas ciudades que no eran judías, como Colosa, como la provincia de Galacia. Y en todos lados habían colonias judías que decían: ya está bien, Cristo, ya no tenemos que cumplir todas las leyes porque Cristo cumple la ley, pero debemos creer en Cristo más la circuncisión, más ciertos ritos judíos, hay que seguir con ellos, y los gentiles también tienen que seguir con ellos. Entonces estaban poniendo una carga sobre los gentiles que ellos no tenían que llevar, que la Biblia no mandaba, porque Cristo cumplió la ley por nosotros.
Entonces, hermanos, ellos estaban desviándose de la verdad. Tenían una verdad que era Cristo, pero Cristo más la circuncisión, y eso lo hace herejía. Por eso Pablo le dice a los Gálatas: ustedes corrían bien, ustedes habían sido bien enseñados, pero ¿quién los fascinó para seguir un evangelio diferente? O sea, ese evangelio que estaban siguiendo de los judaizantes era otro evangelio. Y Pablo dijo: si aún viene un ángel del cielo y os anuncia otro evangelio, sea maldito, sea anatema. Entonces, hermanos, las tradiciones humanas no tienen autoridad en la iglesia. La palabra de Dios es la que tiene autoridad. No las supersticiones, no las costumbres, no las experiencias. No pueden ser puestas a nivel de la palabra de Dios. No son autoritativas sobre nosotros. Es triste ver cuando se deja de lado la palabra de Dios para poner otras cosas, para poner superstición. Y que nuestra doctrina no está basada en la palabra de Dios, sino en la experiencia humana, en lo que dijo el hombre. Para nosotros las escrituras no son subjetivas, hermanos. Este libro no es la fuente de mis deseos. Es la palabra de Dios. No puedo interpretarla como se me plazca. No puedo. Porque en la escritura nuestra fe se resume finalmente. En la escritura se resume lo que nosotros creemos. La escritura dice, debemos decir. Entonces lo que se predica aún debe ser examinado a la luz de las propias escrituras. Termino con estos dos textos. Gálatas 1:8, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, dice Pablo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Primera de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, hermanos, nuestra fe, nuestras convicciones deben estar basadas en la Escritura. No necesitamos nada fuera de ella. La Escritura es suficiente para nosotros. Oremos. Amado Dios, damos gracias por tu palabra, tu hermosa palabra y sagrada palabra, Señor, porque ella es viva y eficaz. Señor, es más cortante que toda espada o filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Padre, porque es un libro sagrado, un libro que tú nos has dado y te has revelado a través de este precioso libro a nosotros. Ayúdanos a entenderlo cada vez más, a comprenderlo y a conocerte más a ti, Señor. A amarte más. Señor, te amamos con todo nuestro corazón, pero queremos conocerte más y queremos amarte más. Queremos servirte de mejor manera, más fervorosamente. Revélate a nosotros a través de tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para comprender las Escrituras. Saca la insensatez, la incredulidad y ayúdanos a mirar a Cristo en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.